En una noche muy desierta, cuando Esperanza, una madre con su hija en brazos, buscaban por las calles oscuras y frías alguien que les pueda dar algo de comer para poder alimentarse, ya que Esperanza era una mujer vagabunda que pedía comida, dinero o algo que esté al alcance de cualquier transeúnte para poder alimentar a su hija, una pequeña niña. Es que caminando por las calles de esta ciudad tan fría, ve una panadería abierta, donde Esperanza se acerca y le pide a este señor, el dueño de la panadería, que por favor le dé algo de comer, que su niña no había podido alimentarse y que por favor le ayude. Y este hombre, al ver a esta niña muy pálida y con un semblante que reflejaba la tristeza y desesperación, es que le da una bolsa de pan para que pueda alimentar a aquella niña. Esperanza, al ver el buen gesto de este hombre, le agradece y sigue su camino. Esperanza, muy agradecida, porque había encontrado algo de comer para su hija, caminaba para poder sentarse en algún parque y poderle dar de comer a su hija. Es que ve a un hombre anciano que se encontraba perdido pidiendo ayuda, al cual Esperanza se le acerca y le pregunta qué podía hacer para ayudarlo, donde este hombre le dice que se había perdido. Esperanza le pregunta diciéndole si recordaba el paradero de su casa para poderlo ayudar, y este hombre le dice muy triste que no, que ya van varios días que trata de recordar, pero que le era imposible. Es donde se da cuenta que este anciano padecía de Alzheimer, aquella enfermedad que afecta de manera progresiva la memoria de las personas, y al ver a este pobre anciano cansado y hambriento, le ofrece un poco de pan, y este hombre le agradece por tan noble gesto, donde los tres comieron aquel día juntos. Al día siguiente, Esperanza, al querer seguir su camino, porque ya solo le quedaba un poco de pan y tenía que seguir en busca de alguien que les pueda dar algo para alimentarse, como lo hacía siempre, pero preocupada, porque no podía dejar a este hombre, aquel anciano que se había perdido y que no recordaba el paradero a su casa. Es que le dice que le acompañe, y entre ellos se iban a cuidar y buscar comida para sobrevivir. Y este anciano, al ver la buena intención de aquella mujer, es que llora en silencio y le agradece diciéndole que desde aquel día que se había perdido, nadie lo había querido ayudar, agradeciéndole por ser tan generosa y buena. Y Esperanza le dice que no lo podía dejar así, que se le veía un hombre de buen corazón y que juntos iban a ayudarse. Pasaron los días y este anciano y Esperanza buscaban la manera para poder sobrevivir, donde este anciano también ayudaba a Esperanza pidiendo una limosna. Lo que no sabía Esperanza es que este anciano padecía de Alzheimer, aquella enfermedad progresiva que afecta la memoria de las personas y que se había escapado de su casa porque sus hijos lo estaban buscando, ya que era un hombre al que sus hijos lo maltrataban, para que les diga dónde había enterrado el dinero que este anciano tenía, producto de su arduo trabajo y que había ahorrado desde su juventud, haciéndolo víctima de golpes y maltratos, y que desde aquel entonces se había escapado por la forma brusca en que lo trataban sus hijos,
para que les pueda decir el lugar en el que este buen hombre había ocultado su fortuna y que no lo podía decir por este mal del que padecía. Fue donde un día Esperanza, al pedir limosna, se le acercan unos hombres muy enfurecidos, diciéndole si había visto a un hombre anciano por estas avenidas, donde Esperanza, al ver la actitud brusca de este hombre y la forma como se expresó, le dice que no había visto a aquel anciano que este hombre le había descrito, donde estos hombres siguen su camino muy apresurados, preguntando a más personas, y Esperanza, al ver que estos hombres le habían descrito a aquel anciano, es que se da cuenta que era aquel pobre anciano que ella había conocido, y muy apresurada va en busca de él para decirle que lo estaban buscando, donde Esperanza le dice que quiénes eran aquellos hombres que lo estaban buscando, donde aquel anciano, temblando de miedo, le dice que aquellos hombres eran sus hijos, que lo habían estado torturando para que les diga dónde estaba el dinero que él había guardado y que no podía recordar, y que en un descuido él había logrado escapar de tan difícil situación, y es por ello por lo que ella lo había encontrado en aquel parque, y desde ese entonces estaba escapando de ellos. Es donde Esperanza, muy sorprendida por la mala actitud de sus hijos de querer quitarle el dinero a este pobre anciano, le dice que mejor para avisar a las autoridades, para que tomen cartas en el asunto, donde este anciano, temblando de miedo, le dice que por favor no quería tener problemas con ellos, que sus hijos eran unas personas muy agresivas y que no quería darles problemas. Esperanza le dice que no se preocupara, que ella se sabía cuidar, donde fueron muy apresurados para avisar a las autoridades. Es en ese entonces que sus hijos, aquellas personas despiadadas, ven a Esperanza de la mano de su padre y corriendo van tras ellos, los cuales fueron alcanzados y llevados a la casa de aquel anciano para nuevamente interrogarlo con maltratos, donde estos hombres, al ver que su padre, a pesar de los maltratos que le daban, no quería decirles dónde estaba el dinero, estos agarran a Esperanza para quererle dar una golpiza y así este pobre anciano diga la verdad, donde Esperanza, al ver que le iban a dar una fuerte golpiza, es que sufre un desmayo, y estos hombres, al ver a Esperanza tirada en el suelo, es que desisten de querer darle aquella golpiza y deciden llevarse a su padre para que sea visto por un médico especializado, para ver si este médico al que habían contratado pudiera darles un veredicto del estado de salud de su padre, donde este médico les dice que no puede hacer nada, que su padre estaba en una etapa en la que ya le sería imposible recordar aquellos incidentes pasados, y diciéndoles que no había forma de que pudiera recordar aquel incidente. Fue en ese entonces que los hijos del anciano, aquellos malvados hombres, le dicen a su padre que ya no lo iban a molestar más, que ya habían perdido la esperanza de que recuerde dónde había enterrado su fortuna, es que lo dejan en paz, yéndose de su vida para siempre. Y Esperanza, al despertar, es que va en busca de aquel anciano
para buscarlo en aquella cabaña donde una vez lo llevaron y que ella recordaba muy bien, donde Esperanza, al entrar en aquella cabaña, ve al pobre anciano tirado en el suelo, lleno de fuertes moretones y golpes por todas partes, el cual, al ver a Esperanza, con lágrimas en los ojos, escuchando el llanto de la hija de Esperanza, es que por unos momentos recordó aquel momento en el que había cuidado de sus hijos, los cuales, con mucho cariño, reían y lo abrazaban, diciendo cuánto lo amaban. Y aquel anciano suelta unas lágrimas, se le acerca Esperanza y susurrándole al oído, le dice el lugar donde había enterrado toda su fortuna, desmayándose. Esperanza, al ver al pobre anciano lleno de golpes, es que lo lleva a un hospital para su debida atención. Ya en el hospital, Esperanza recuerda lo que le había contado aquel anciano sobre su fortuna. Es donde se decide ir a aquel lugar y al comenzar a excavar, es que ve una fuerte cantidad de dinero y joyas que este buen anciano había guardado por años y que le había dicho el lugar para que Esperanza lo pudiera encontrar, porque sabía que era una mujer que necesitaba ese dinero y por su noble gesto de quererlo ayudar sin ningún tipo de interés es que se lo obsequió. Esperanza, feliz de ver toda esa fortuna, decide ir por aquel anciano para, una vez dado de alta, llevárselo para cuidar de él como se lo merecía, por ser un buen hombre de buenos sentimientos, pero que por cosas del destino no había tenido la suerte de tener unos buenos hijos que lo cuidaran y le den todo el cariño que este hombre merecía.